Luego vamos con la I. ¿A qué me refiero con la I? Bueno, la intensidad. Del 0 al 10, por ejemplo, ¿cómo es ese dolor? 0 significa que no hay dolor y 10 significa que es el dolor más fuerte. Por lo tanto, aquí sirve mucho preguntar o indagar cuál ha sido el dolor más fuerte que el paciente ha presentado en su vida para así poder usarlo como referencia y que en base a esta pueda comparar si es un 10 o si es un número menor a 10. Entonces, esto es una interpretación más que todo subjetiva, ¿ok? Entonces, como es subjetiva, porque depende del umbral del dolor del paciente, utilizamos unas escalas que nos ayudan a objetivizar esta información. Por ejemplo, si la escala va de 0 a 10, ya aquí estamos utilizando una escala que sería la escala ordinal, ¿ok? Y esto también lo podemos ubicar en la escala nominal, es decir, darle un nombre. De 0 a 2 es un dolor leve, o mejor dicho, de 1 a 2 es dolor leve, de 3 a 7 moderado, y ya cuando es entre 8 y 10 es un dolor intenso. Entonces se reportaría el número que indica el paciente, por ejemplo, identificado con una X, sobre 10 en la escala subjetiva del dolor. En los niños se utiliza la escala visual análoga. ¿Por qué? Porque en vez de presentarles números, se le presentan caritas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en dolor leve podemos tener una carita que está más o menos normal, en dolor o feliz. En el moderado hay una carita así, que luego se va poniendo triste, y ya cuando es intenso es una carita llorando, por ejemplo. Para esto existen diferentes escalas que ya están establecidas. Ahora, para continuar con el Alicia, la C significa carácter. Carácter del dolor, su naturaleza. Es decir, cómo es ese dolor. Esto va a depender primero del órgano afectado y segundo del tipo de estímulo también y la que se ha aplicado. Por ejemplo, si el paciente describe el dolor como una punta, un pinchazo, ¿okay?, que es un dolor agudo, entonces se llama dolor punzante o dolor lancinante, que si hablamos específicamente de implicación de la pleura del pulmón, entonces ante una pleuritis se describe como un dolor en puntada de costado. Ahora, si este dolor es descrito como uno que atraviesa, que es como algo que aprieta en banda, que por ejemplo abarca los hipocondrios y también el epigastrio, entonces hablamos de un dolor que es transfixiante, que es típico de las pancreatitis agudas. Ahora, si este dolor es descrito como algo que quema, es decir, es un dolor urente, como en el herpes zóster o en la úlcera péptica, y si es un dolor que aprieta, entonces se llamaría opresivo o constrictivo, y es el típico dolor del infarto agudo de miocardio o de la angina. Si es un dolor que late, que tiene un ritmo que asemeja a los latidos del corazón, entonces es un dolor pulsátil, como por ejemplo en la inflamación aguda o en los abscesos. Y si es una descarga eléctrica, entonces es una descarga eléctrica que es muy intensa y que puede llegar a ser breve, entonces se describe como un dolor fulgurante, que es el típico de las neuralgias del trigémino o por ejemplo cuando se afecta el nervio ciático. También existe ese dolor que va aumentando en intensidad, llega a un máximo, disminuye, desaparece. Y luego aumenta en intensidad, disminuye, desaparece. Esto se conoce como un cólico, un dolor intermitente.
cólico. Y cuando hablamos de un dolor que semeja como si fuese un taladro, entonces es un dolor terebrante. Si es uno que se describe como un peso, una molestia que es como un peso, entonces es un dolor gravativo, como por ejemplo en las hepatomegalias. Y si es un dolor que no está muy bien localizado, que está ahí, pero no podemos señalar dónde precisamente, y es un dolor que es leve, pero que siempre está ahí molestando, entonces puede ser, por ejemplo, un dolor sordo. Algunos pacientes con cáncer lo presentan. Entonces, ya sabemos qué significa las primeras letras. Vamos a terminar con las últimas dos, que estaríamos hablando de irradiación. ¿Y qué es la irradiación? Es hacia dónde se va ese dolor, es decir, desde el origen hace un recorrido que sigue el nervio y entonces llega a otro sitio. Eso es a lo que nos referimos con irradiación, que puede o no haberla. Por eso es importante describirlo como dolor de localización tal que se irradia hacia tal región o sin irradiación en caso de que ésta no exista. Esto es distinto a lo que veremos posteriormente, que es lo que se llama dolor referido, que no es lo mismo. Irradiación versus dolor referido. En términos prácticos, un dolor referido es aquel que tiene un origen que generalmente es visceral, pero que se percibe en una región alejada del origen. ¿Ok? Por ejemplo, en los infartos, porque ese dolor se percibe en el brazo izquierdo o en la región de la mandíbula en algunos pacientes, y eso es porque fibras aferentes, que son tanto somáticas como viscerales, convergen en el mismo segmento en la médula espinal. Ok. Por último, nos encontramos con atenuantes o agravantes, que es la última A. Entonces, si yo hablo de atenuantes o la manera en que yo logro la acalmia, entonces hay que preguntar qué hace que mejore este dolor. Por ejemplo, el reposo o alguna posición. Y aquí es cuando hablamos del término de posición antálgica. ¿Ok? Si algia es dolor y an es ausencia, entonces una posición que favorece que desaparezca ese dolor. Aunque también la acalmia puede ser por algún medicamento, que en este caso entonces hay que colocar el nombre, hay que colocar la dosis, hay que colocar cuántos miligramos se tomaron y cuántas veces. Y por el contrario, además de acalmia, entonces tenemos los agravantes o exacerbantes. Entonces, ¿qué hace que este dolor empeore? Puede ser también una posición, puede ser, por ejemplo, el esfuerzo físico, puede ser en agravante alguna exposición al calor o el ruido, entre otros. Es importante también recordar que para poder evaluar el dolor de una mejor manera, hay que preguntar cómo ha sido su evolución, es decir, si dentro de esa aparición que tiene, ya sea aguda o por ejemplo crónica, qué tantas veces vuelve ese dolor, si es continuo a través del tiempo o si por el contrario desaparece por algunos intervalos de tiempo, y también cómo ha sido su evolución o curso, es decir, sigue el mismo patrón de intensidad o este dolor ha aumentado de un dolor 2/10 a un dolor 8/10. Entonces estas son algunas pistas importantes que nos van a estar hablando de cuál es el proceso que está pasando el paciente. Bien, por último es importante, además de la evolución, interrogar los concomitantes. ¿Qué son los concomitantes? Son aquellos signos y síntomas que van a acompañar a este dolor durante su evolución. Entonces estos concomitantes pueden ser físicos, ¿ok? Por ejemplo, puede haber taquicardia, taquipnea, puede haber palidez, diaforesis,
que es sudoración profusa, puede haber salivación, puede haber salida de saliva a través de la boca, que se conoce como cialorrea, entre otros. Y recordemos que también, aquí ya más para comprender por qué está pasando el paciente, existen los concomitantes psíquicos, como por ejemplo angustia e irritabilidad. Entonces, a grandes rasgos, esto es qué es el dolor y cómo se va a interrogar para poder hacer una descripción bastante concisa y resumida de todos estos ítems que abarcan el Alicia, y de esta manera poder ver al dolor de una manera completa y poder entender cómo va variando a través del tiempo.